en la que vamos a presentar la última actividad, ya dentro de las actividades del Aula Poética José Luis Hidalgo, y es la presentación de este libro titulado Artículos sobre literatura y arte. Este es un libro esperado por todos porque es un libro en el que se recogen por primera vez, esta es la novedad, por primera vez todos los artículos que José Luis Hidalgo publicó en distintos periódicos, en revistas misceláneas, y que por primera vez, como decía, se reúnen en este libro, publicados los artículos durante toda su vida y que tuvieron escasa difusión, y que por lo tanto este libro tiene un valor añadido en cuanto no solo a la importancia literaria que tiene, sino también nos da una idea y nos pone de manifiesto cuál es la interrelación de los artículos que escribía con la poesía que estaba creando al mismo tiempo. El acto de presentación de este libro va a ser el día 11 a las 7:30 de la tarde, en donde está la sede permanente del Aula Poética José Luis Hidalgo, que es en el Centro Nacional de Fotografía. También manifestar que de este libro sorprende los juicios y las valoraciones que hace José Luis Hidalgo de artistas y escritores contemporáneos, cómo hace una defensa del arte en general y de la poesía en particular. Y también nos da idea de la conciencia de que todo es efímero y de que la muerte acecha cuando menos te lo esperas, algo que también se transmite en su obra Los muertos. El acto, como decía, va a ser presentado por Jesús Pindado, que es periodista y escritor, y por supuesto con la presencia de los coordinadores del Aula Poética, Carlos Alcorta y Rafael Zombellida, y que han hecho con este libro pues un gran trabajo, como todos los que realizan en las actividades del Aula Poética. Y también quería aprovechar para hacer, ya que este es el último acto de las actividades del Aula Poética, un pequeño balance de todas las actividades que hemos hecho a lo largo de este año. Se han presentado 3 libros y se ha hecho también una velada poética. Quiero decir que todos los actos han sido llenos absolutos en esta sala de conferencias del Centro Nacional de Fotografía, y también desde aquí, como concejala de Cultura, agradecer a todas las personas que han participado, no solamente a Carlos Alcorta y a Rafael Zombellida, sino a todos los poetas que han participado, agradecerles su colaboración, ya que pues en las veladas poéticas, tanto como en las presentaciones, que algunas de ellas ha hecho personas como Luis Alcines, pues ha sido muy importante su participación. Y bueno, también decir que ya estamos trabajando en las próximas actividades para el año 2015 del Aula Poética José Luis Hidalgo, y que desde luego van a ser imaginativas y sorprendentes, como todo lo que hacen los coordinadores Rafael y Carlos, y desde aquí también otra vez felicitarles por su trabajo y darles la enhorabuena. Así que... Juncal ha hecho un pequeño balance sobre las actividades del año. Sí me gustaría reseñar que de alguna forma esas actividades se va a hacer un recorrido por ellas esta tarde en el Ateneo, que de alguna forma el Ateneo de Santander rinde homenaje, por decirlo de alguna forma, a las actividades que viene desarrollando el Aula Poética José Luis Hidalgo esta tarde a las 7:30 en Santander. Para nosotros pues es algo significativo el poderlo pues presentar fuera de los límites de nuestro municipio, y el Ateneo de Santander, creo que una institución asentada y de tanto prestigio, yo creo que es el lugar adecuado para que estemos allí representando la cultura de Torrelavega. Bueno, este libro, como decía Juncal, tiene unas particularidades especiales para todos los que hemos colaborado en él, porque es un libro, es uno de los primeros títulos, si no el primero, que teníamos en cartera cuando empezamos las actividades del Aula Poética José Luis Hidalgo. Pero diferentes dificultades han hecho que hasta este momento no se pudiera realizar. ¿Qué dificultades? Pues que los artículos se publicaron en el año 45, en el año 46, en un año prácticamente, y esos artículos, como bien decía Juncal, pues se publicaron
en formatos muy dispersos. Bueno, en el diario Alerta, aquí, pero luego en revistas absolutamente muy difíciles de encontrar, algunas ni siquiera eran literarias. Entonces hemos hecho una serie de pesquisas y sí queremos agradecer la contribución que ha tenido el archivo y la hemeroteca de Torrelavega, desde el archivo hasta la Biblioteca Nacional, pasando por la Fundación Gerardo Diego y por la Red de Bibliotecas del Estado. Y también me gustaría mencionar, sin dar nombres, a algunos expertos y bibliófilos que nos han ido indicando por dónde buscarlo, porque no, como digo, algunos artículos no era nada fácil encontrarlos, porque sí, lo significativo de este libro es, como decía Juncal, que se reúnen por primera vez todos los artículos de los que tenemos constancia que Hidalgo publicó. Artículos, me refiero a artículos sobre literatura y arte, porque él en el año 35-36, cuando era apenas un adolescente, sí que empezó a colaborar en la prensa aquí en Torrelavega, pero no eran artículos propiamente dichos, sino eran como memorias, como recuerdos, una cosa así. Estos artículos tratan sobre arte y literatura. Es muy importante verlos recogidos en el libro, como digo, porque esto facilita a los investigadores el que lo tengan reunido y puedan estudiar realmente cuáles eran las ideas de Hidalgo. ¿Por qué? Porque en estos artículos, como bien comentábamos, se ve la idea poética, o sea, el trasfondo de los artículos, de lo que comentan los artículos y de su poesía es prácticamente el mismo. Es decir, la defensa por encima de todo de la vinculación del arte con la vida, es decir, una vida que no se entendía sin el arte, sin la poesía. Recordemos que él era pintor, además de poeta. Y luego lo que demuestra también es, lo que demuestra y lo que deja admirado al lector de esos artículos es la tremenda cultura que tenía ya Hidalgo siendo tan joven. Esta cultura viene dada, y lo comentamos Rafael y yo en el prólogo, por su vinculación muy temprana, sus lecturas muy tempranas a la Biblioteca Popular de Torrelavega y luego por sus estudios de Bellas Artes en Valencia. Sí me gustaría también reseñar que los artículos, quien da más pistas y reproduce algunos ha sido, evidentemente, Piti Cantalapiedra, que es el mayor estudioso de Hidalgo. Y luego también hay otro libro de Francisco Ruiz Soriano, un catedrático, que también da algunas pistas y publica algunos. Pero sí quiero significar que es la primera vez que se ven todos recogidos en el libro. Y fundamentalmente es eso. Luego, pues, recordar que a todos los asistentes se les regala un ejemplar del libro. Yo creo que esto, y sobre todo, todos son muy importantes, pero en concreto este libro, por esa doble relación del pensamiento de Hidalgo, circunscrito a los artículos, pero trasladado a la poesía, y sobre todo porque se reúnen por primera vez. Yo creo que son las dos líneas más significativas.